Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy continuamos por fin con el final de la serie de Servant. Una serie que nos sorprendió a todos con su estreno allá por el 28 de noviembre. Una serie de la mano de Night Shyamalan, que no es realmente el creador, sino el productor de la serie, ya que su creador es Tony Basgayop, este señor que yo le puse apellido catalán, pero que no sé exactamente de dónde. Así que me sonaba a mí, es verdad, ese tono. Si no habéis visto la serie de Servant, en este vídeo vamos a hablar un poco ya del resumen de toda, hablando ya con spoiler para lo que nos espera la segunda temporada. Si no estáis seguros si verla, os dejo el enlace del primer capítulo sin spoiler que le hicimos en su momento. Quiero que sepáis que el señor Shyamalan y Tony Basgayop ya han dicho que tienen preparada no solo una segunda temporada, sino la idea de hacer hasta 60 episodios de media hora, lo que equivale a 6 temporadas realmente. Una idea un poco descabellada y un poco loca, y más teniendo en cuenta cómo ha acabado esta primera temporada, lo que se nos queda un poco en el aire, cómo van a tirar esas 6 temporadas que ya han confirmado. Decir que, ya como sabéis, esta serie tenía 10 episodios de una media hora cada uno, y que con el final nos ha quedado una duda bastante grande, y es si lo que veremos en la segunda temporada, todavía por confirmar fecha, ya os lo digo, será una continuación de lo visto en esta o será una historia aparte, ya que sabéis que está muy de moda últimamente hacer las series antológicas con un mismo tema central, pero cada temporada centrándola en personajes distintos. Luego yo hablaremos un poco de eso. Yo no creo que realmente vaya a ser una serie antológica, o sea, no creo que se desvinculen totalmente de lo que ha pasado en la primera temporada, pero sí que creo que hay cosas, o mejor dicho, personajes que sí que se van a desechar. Pero antes de hablar de ese final y de todas las teorías que nos genera, quiero destacar sobre todo qué es lo que más nos ha gustado, o me ha gustado por lo menos de esta serie, que las podría centrar un poco en dos cosas, abarcándolas de dos formas diferentes. Una de ellas, y la principal, es los personajes, cómo me han presentado el perfil, las personalidades y el carácter de nuestros protagonistas, y cómo han ido cambiando y evolucionando y engañándome a mi cabeza, haciéndome trampas, por así decirlo, a lo largo de toda la serie. Porque pensemos en un ejemplo, por ejemplo, en la madre, en Dorothy, cómo nos presentaron a esa madre, aparentemente una mujer con un carácter un poco irritable, ¿no? Que creo que a la mayor parte de los espectadores no nos convencía mucho o no nos caía bien, y conforme ha ido evolucionando, como personajes incluidos son el padre, que era un poco con el que más empatía al principio teníamos. Quiero empezar con Lauren Ambrose, ya que has empezado con ella. La Dorothy es el personaje quizá más que ha tenido más vaivenes de toda la serie. La conocimos primero como esa mujer que tenía un muñeco reborn, que para ella era su hijo de verdad, y cómo se irritaba cada vez que parecía que el marido no le hacía del todo caso, a la vez que veía, digamos, sus ganas, ¿no? Sus ganas de quedarse embarazada, ese amor incondicional que tenía por su hijo, pero que a la vez necesitaba de alguien que lo cuidara por ella, porque era una mujer de éxito, una mujer que se dedicaba al periodismo en televisión y que no quería sacrificar su carrera profesional por la vida en familia o la vida en casa. Algo que me parece totalmente loable, pero que en este personaje siempre tenía ese tinte de no entiendo por dónde me quieres llevar, hasta llegar al gran peinarse. Una mujer como de alta clase, adinerada, que se rodeaba un poco pues de gente con éxito y de gente famosa, incluyendo su marido, que no olvidemos que era un chef bastante prestigioso y sobre todo bastante moderno en lo que era cuestión de técnicas. No solo quiero hablar de personajes, sino, como digo, de la actriz. Creo que el papel que se ha marcado, la evolución que ha tenido con un personaje tan complicado como el que era el de Dorothy, es digno de haberse sido mencionada en algunos de estos premios que han dado últimamente a series, como esa sonrisa que hacía ahí entre de verdad y fingida. O sea, no sabía cómo interpretar a veces su expresión, y creo que que es un gran trabajo también de esta actriz interpretando a Dorothy. Como no hemos hablado de ningún capítulo, no hemos hecho vídeos capítulo por capítulo, nos centramos solo en el primero y el último, quiero recalcar un momento el capítulo 9, el capítulo que creo que a la mayoría nos marcó, y el capítulo que creo que ha sido el que ha convertido a esta serie en una de las favoritas seguramente de mucha gente ya para lo que queda de año, y estamos todavía en enero. Nosotros como siendo un poco reticentes o siendo un poco tranquilos de a ver qué nos encontramos, y efectivamente la verdad que ha sido un capitulazo en lo que respecta a tramas, y donde nos desvelaron un poco qué pasó con Jericho y cómo murió Jericho, y de dónde apareció un poco esta idea del bebé reborn. Cosa muy sorprendente, por lo menos para mí como espectadora, ya que me daba la sensación de que ese tema ya lo había olvidado un poco. O sea, estaba enganchada a otros puntos y a otros temas muy interesantes de la serie, que parece que me había olvidado del tema principal, de qué había pasado con ese Jericho, cómo había muerto Jericho y quién había sido el responsable. Sí que es cierto que es bonito que sea el capítulo 9, porque en el 10 vemos como Dorothy tiene esos pequeños puntos de que parece que se está volviendo lúcida, que ya no está tan loca, o que al menos el trauma
trauma parece que ha vuelto a ella, pero de forma de saber que lo que le ocurre realmente es inventado por ella, que en realidad siempre ha tenido un muñeco y que ese hijo no podía ser suyo. Sí que es cierto que la última imagen prácticamente de la serie, con esa Dorothy cogiendo al muñeco Reborn, mirándolo y mirando a la ventana, ha sido realmente mágica y creo que uno de los mejores finales que podían darle. Yo creo que no. Ha sido con el personaje que más he sentido esa evolución, esos altibajos y además esa sensación de ambigüedad y de subidas y bajadas, y creo que era la idónea que yo sintiera como espectadora, más viéndolo reflejado en un personaje así, ¿no? Con una especie de depresión posparto, con un trauma que había borrado su mente por completo, y ese final tan perturbador, tan triste, que me ha hecho sentir tanta pena por Dorothy, a la vez que me daba rabia, porque en realidad no se puede culpar a nadie de lo que le pasó a Jericho, pero sí hay que culpar a alguien o responsabilizar un poco a alguien, pues es a los padres, y en concreto quizás, bueno, pues que Dorothy es la que estaba en ese momento, a pesar de, bueno, pues que Sean no estaba, y también eso es un poco motivo de culpabilidad, ¿no? Pero esa ambigüedad que me ha generado ese final, donde parece que realmente Dorothy se va a acordar de todo cuando ya había pasado todo, ya habían sustituido el Reborn por ese bebé, ya estaba todo resuelto y todo estaba encajado, habían presentado en sociedad a ese bebé precioso y perfecto, ya tenían la vida modélica que querían, y entonces cuando todo se derrumba, ¿no? Lo que hace el subconsciente, lo que hace la culpabilidad y lo que hace la mente en general. Pero vámonos hacia el otro culpable, o a la persona que al menos intenta quitarle culpa a su mujer, a Toby Kebbell, el personaje que nos interpreta a Sean, un actor que creo que la mayoría lo habríamos visto solo en Black Mirror, como ya comenté en el primer episodio, pero que espero poder verle mucho tiempo, no solo en Servant, sino en otro tipo de series. Para mí mi personaje favorito, un personaje que creo que ha tenido que llevar el peso de la trama, ya que era el nexo de la mayoría de personajes, tanto de su hijo, como del cuñado, como de su mujer, como de Lynn. Aunque parezca que Lynn y Dorothy eran los personajes que quizás más interactuaban, en realidad siempre estaba Sean de por medio, siempre estaba Sean el que dudaba, el que no se fiaba del todo de Lynn, el que tenía que lidiar con su mujer, a la vez que tenía que lidiar con el problema del cambio de bebé a muñeco de Reborn y al revés, y a la vez que tenía la investigación con su cuñado y sus problemas personales, porque recordemos que pierde las papilas gustativas, que poco a poco va perdiendo el sentido hasta del dolor, el sentido del tacto, y él es un cocinero profesional y una persona, ¿cómo decirlo?, muy minuciosa, una persona muy perfeccionista, ya lo vemos con sus botellas de vino, con su bodega, parece una tontería, pero toda esa vinacoteca que tiene este señor... Vinacoteca, creo que se dice así, que tiene este señor en el sótano, nos deja entrever un poco cómo es, cuál es su personalidad, lo exquisito que es, lo exquisito, lo perfeccionista, como dice ella que es, pero a la vez es una persona que sabe tener dotes de mando. Lo podemos ver con su ayudante, cómo se fía de su gusto cuando le hace probar los platos, cómo se fía de Lynn para que pruebe sus platos, cómo tiene en cuenta la opinión de todo el mundo cuando él hace algún tipo de experimento. Eso nos da a entender también que es una persona abierta, una persona que sabe recibir las críticas y sabe lidiar con los problemas y encontrarle una solución. Sí, es un personaje completísimo. Lo demuestra, muy complejo desde luego. Lo demuestra tanto en su vida personal como en su vida profesional. Es el líder prácticamente de todo, es el nexo de unión de todo lo que ocurre y de todos los personajes que vemos en la serie. La verdad que eso, una interpretación mucho más que digna para este tío, para este actor, y yo con él he sentido todo lo contrario que con Dorothy. Ha pasado de ser una persona estable, coherente, razonable, un marido y un padre modélico, a verle un poquito degenerar, degradarse, desevolucionar, volverse cada vez más loco, no entender qué le pasa, y aún así intentando mantener ese origen de su carácter, intentando siempre mantener esa estabilidad y ese saber hacer y saber estar que tanto ha caracterizado a este padre de familia. Hay una cosa que han hecho aquí Shyamalan o Tony Basgallop o quien sea el encargado de haber tenido esta decisión, y es la impotencia que podemos sentir en el personaje de Sean. Como toda la serie nos quiere entender a esta pobre mujer, a pobre Dorothy, el trauma que tiene, tanto por los abortos, como por la muerte de su hijo, como por el hecho de estar traumada y tener un Reborn para cuidar. Pero, ¿quién se acuerda de Sean? También era su hijo. Él lo comenta varias veces. Incluso el cuñado dice: a mí nadie me ha dado un muñeco. Quiero decir, esta serie trata muy bien el hecho de que, aunque la madre sea la que ha sufrido en sus propias carnes los 4 días con el niño muerto, o que tendamos a pensar de que la madre siempre es la que sufre la peor consecuencia de perder a un hijo,
no hay que olvidar que el padre también ha perdido a un hijo. También era hijo de él. En cierta forma, de la manera tan unida que está en esta familia, todos han perdido algo de diferentes formas, pero sobre todo creo que no hay que diferenciar entre claro, la pérdida de Dorothy y la pérdida de Sean. Al fin y al cabo ellos eran los padres, ellos eran los hijos, él era el hijo de ambos, lo han vivido desde diferentes puntos de vista, pero creo que es igual de doloroso para los dos, ¿no? Exactamente, todos lo vemos en escenas como cuando no quiere acostarse con ella, llevan más de un año sin acostarse, le ha intentado pasar página y no solo no ha podido, sino que ha tenido que lidiar con el trauma de su mujer. Creo que es un personaje... Y con la mentira, claro. Exactamente, un personaje que creo que le han dado un papel muy importante y no hay otro actor que yo me imagine que podía haberlo hecho mejor. Pero vámonos con nuestro amigo Rupert Grint. ¿Quién es Rupert? Julian, nuestro cuñado. Es que quiero dejar a Lynn para la última, ya que es una persona que quiero darle un pequeño espacio especial para ella. A mí el cuñado me ha encantado, la verdad que Julian ha sido como ese ha sido como ese personaje secundario que menos secundario he sentido. La verdad que exactamente. Me ha encantado también cómo ha evolucionado este personaje, cómo era también el empresario, ¿no? Sí. El que manejaba todo, el que organizaba, el que ofrecía siempre dinero a cambio para que todo ese secreto que tenían familiar funcionase, todo por el amor a su hermana y a su cuñado. Como no ha habido ningún tipo de disputas ni enfrentamientos familiares, siempre lo principal era lo mejor para Dorothy. Y cómo han trabajado en conjunto, sobre todo estos dos cuñados, vamos, me ha parecido lo mejor. Ese ha sido el gran detalle, son cuñados, de verdad que parecen amigos de toda la vida. Exactamente, el tipo de papel que les han dado a Sean y a Julian juntos, ese papel de cuñados, de amigos, de confidentes, ese papel de apoyo entre uno y el otro, y luego descubrimos que es porque Julian fue el primero en ver a Dorothy y al niño muerto, ese trauma que tiene Julian, también es sin ser familiar directo, sin ser su hijo, siendo su sobrino. ¿Cómo consiguen que sintamos también la pérdida y el trauma que él ha sentido? Incluso Julian, hay un capítulo ya de los finales, cuando ya está con Natalie, la kinesióloga, que nos explica un poco también cómo se sintió él, porque hasta ahora parece que pues que veíamos a este personaje y siempre decíamos, joder, siempre está robándole los vinos, dándole a la copa, siempre parecía que lo teníamos un poco ahí como que él no sufría, como que él no había perdido nada ni había arriesgado nada por toda esta familia, cuando es uno de los que también ha puesto fuerte y también tenía pues su trauma, su sentimiento de su trauma y su culpabilidad interna que le costaba superar, claro. Me gusta la cosa que ha dicho Síncope, y es que es el personaje secundario, menos secundario que yo he sentido en una serie en muchísimo tiempo. Así que nuestro amigo Ron Weasley o Rupert Grint, de verdad. A este actor donde le hemos Harry Potter. Eso. Joder, si yo no he visto Harry Potter. Yo tampoco, pero sé quién es. No puedo evitar, pero no puedo evitar ver a este personaje y acordarme del protagonista de la película de Lance Miles Go Click. Vale, la Mind to Go Click. Que en realidad tampoco se parece. No, pero parece tiene un mucho, rollito. Pero tiene un aire, entonces yo, pues eso, inconscientemente siempre pienso en esta película y no en Harry Potter. Pero vámonos con el personaje de Lynn, una actriz que se llama Neil Tiger Free. Me encanta el nombre. Uy, qué nombre tan feliz, ¿no? De verdad, Neil Tiger Free es la actriz que representa a Lynn. Una actriz que quiero decir que desde el principio a mí me causó lo que pretende, y es esa duda de: ¿tú qué pintas aquí? ¿Tú a qué has venido? ¿Qué tipo de papel vas a hacer? Porque te veo muy jovencita encima delante de este reparto tan maduro, tan potente. A ver cómo lo haces tú, porque tienes el papel, digamos, de la villana, el papel, digamos, de la mala, el papel de la persona que tiene que crearnos el suspense de una serie de suspense. Quiero decir, Lynn tenía quizás la base y el pilar para que toda esta serie funcionara. Exacto, Lynn nos tenía que ofrecer ese suspense, ese misterio, esa atmósfera, esos diálogos que no entendías del todo, esa expresividad de malvada a la vez que, como tú bien dices, chica joven, inocente, por decirlo de alguna manera, de recatada por las vestimentas y el aspecto que tenía, pero por contrapunto también de valiente y fiel a sí misma, sobre todo cuando la vimos castigándose, dándose esos latigazos en la espalda, cuando la vimos coquetear con Julian, cuando la vimos coquetear con el ayudante de Sean, con ese chico jovencito. La verdad que sí, o sea que Lynn tenía un peso encima muy, 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 muy grande, y era, como tú bien dices, el pilar de todo este suspense y todo este misterio tan perturbador que nos creó esta serie. Hay una cosa que con
Lynn han hecho, y no es culpa de ella, porque creo que ella sí que ha conseguido abordar todo lo que le han dado, pero han arriesgado muy poco con la actriz. Quiero decir, me faltaron escenas como la de la anguila, cuando vemos a Lynn tener esos cambios de actitud, esa seguridad qué mal en rollo. sí misma, cuando la vemos resucitar a la mosca, cuando la vemos resucitar al perro. Tiene momentos en que parece que Lynn va a dar un paso más allá, pero siempre se queda en un segundo plano, un poco más retraída, con esas miradas de angustia, esas miradas dubitativas, esos momentos en que cuando alguien descubre el pastel y se lo dice a la cara, ella se queda mirando y no contesta. Creo que han arriesgado muy poco con Lynn. ¿Sabes? No sé. Yo quiero saber, porque creo que nos han enseñado muy poco de este personaje, porque creo que va a ser uno de los personajes que van a conservar para el resto de temporadas. Creo que es un personaje principal que no se ha llegado a desarrollar del todo, que simplemente nos han dejado cosas con respecto a sus habilidades, vamos a llamarlo así, ese amor que tiene un poco por... Bueno, iba a decir amor por los animales, pero no. Creo que vida. Es más el amor que tiene por la vida, porque nada que ve algo muerto o que algo muere, tiene como la necesidad imperiosa de resucitarlo y de darle vida. No lo hace por mira lo que sé hacer, lo hace porque realmente lo siente, no quiere que nadie muera, ¿no? Entonces creo que es un personaje a desarrollar y que lo desarrollarán en las siguientes temporadas. Vale, pues llegados a este punto te pregunto, háblame del final del 10º capítulo. ¿Tú qué crees que va a pasar después de esto? Yo creo que es un final cerrado. Vale, cerrado, ¿eh? Cerrado con respecto a la trama de esta familia de Dorothy y Sean que nos han presentado. Creo que esto ya está acabado. Creo que no tiene sentido ahora volver a empezar otra vez y contarnos ahora la depresión que va a sufrir Dorothy y el resto de su familia por las consecuencias del bebé reborn. Creo que esto se va a quedar ahí. Creo que ya lo hemos entendido todos y que no es necesario seguir explotando a esta familia, ¿no? Creo que ya nos conocemos. Lo que sí que es necesario es explotar a Lynn y a su tía, que esta tía parece que es una líder de una secta o de una organización espiritual, es una líder espiritual, la llamaremos como queráis, que tienen a Lynn un poco para aprovecharla o para aprovechar sus habilidades en beneficio propio, ¿no? Creo que va a ir un poco por ahí presentándonos a qué se dedican esta secta y qué hacen con Lynn. No sé si van yendo familia por familia aprovechándose de ellas, ayudándoles de alguna manera, o simplemente Lynn se escapó para trabajar con esta familia y esto ha sido una escapada o una cosa rebelde que ha hecho Lynn y nos van a enseñar la vida real que tiene Lynn dentro de esa secta, ¿no? Siendo como el ángel, por así decirlo, o el dios al que adora esta secta. Esto lo hemos hablado bastante ella y yo, de que creemos que Lynn es como una especie, es la única, creo que, de la secta que tiene como algún tipo de poder más allá. Creo que el resto simplemente son los canalizadores de ella, o son los brujos, o son los que saben cómo llevar a cabo los hechizos, las cabezas pensantes, y que Lynn es, digamos, el resultado de todo lo que esta secta ha conseguido hacer. Lynn es lo que ellos necesitan, pero que es incontrolable. Simplemente pueden manipularla a su antojo para que hagan lo que ellos quieran. Por eso de ahí que el tío George no se la pueda llevar, pero que tenga que venir la tía a convencerla para porque que consigan... es la líder, es la que convence, es la que manipula, es la que chantajea y es la que todo el mundo pues cree porque sí. Esa historia que le cuentan a Lynn no sabía por qué no tenían a Jericho, por qué la habían perdido, cómo le demuestran de que en realidad no merecen una segunda oportunidad, ya que Dorothy volverá a hacerlo mal, volverán todo, porque al final el ser humano siempre tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Cómo no merece el ser humano tener una segunda oportunidad? Aunque Dios diga que siempre nos la da, ¿no? Hay que poner la otra mejilla y darnos la segunda oportunidad. Pero esta secta como que abogan por lo contrario, no lo merecemos. Aunque sea una secta que aboga quizás por algo más demoníaco, más diabólico, nos lo presentan como con una Lynn angelical. Y es esa dupla que tiene la serie, que es lo que me gusta mucho de esta secta. Lynn angelical a medias, porque estoy recordando ciertos momentos de ella donde más bien castigaba a estos miembros de porque la familia Dios es vengativo por hacer cosas que a ella no le parecían correctas, ¿no? Claro. Por eso Sean perdió esa capacidad de gusto. A Dorothy le salió ese herpes labial un día que tenía que salir en la tele, que era importante y no podía salir con esa herida. Sí, mira como a ti. O incluso como también Lynn intentó castigar a Natalie arrancándole un mechón de perro y utilizando esos perros salvajes para que la devoraran, ¿no? No sé. Todas esas cosas que ha hecho Lynn tampoco
tampoco son de niña inocente y tampoco son angelicales. Al final, Lynn ha tenido su punto, su sentido de la justicia, su sentido del mal y del bien, y me parece muy interesante y creo que es lo que queda por explotar. Creo que la verdadera protagonista de Servant es Lynn. Aunque me jode decir que es verdad que creo que va a ser un final cerrado, como dice Cinco, pero me jode porque me gustaban mucho los actores, la historia. A mí también. Pero es verdad, no tienen forma de continuarlo. Una secuela de cómo ocurrió Creo todo que así, es innecesario. Creo que así está bien. Ya nos han explicado todo en el capítulo 9. falta. Que por cierto, lo siento que vuelva al capítulo 9 otra vez, pero es que innecesario. ha sido muy impactante ese capítulo 9, cómo ocurre todo ahí en el coche. O sea, cómo eso, el cansancio, el no dormir bien, el no cuidarse, ese revoltijo de biológico de hormonas, ese desequilibrio, ese estrés, al final te lleva a olvidarte de cosas obvias. Y como dice Son en la serie, al final es algo que parece que no le pasa a nadie, pero que le ocurre a 40 familias al año, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, joder, ocurre más frecuente de lo que debería ocurrir y bueno, hay que echarle un poco ojo a eso, ¿no? A mi tío le ocurrió con su perro, lo dejó en el coche y pasó eso. Y es más, de donde yo soy, allí había oído el caso de alguna persona que había muerto algún bebé en el coche. Yo también tengo oído alguna creo cosa que similar. exactamente, creo que es algo que todo el mundo puede conocer algún caso similar y es difícil culpar dentro de que hay un culpable, pero es difícil machacar al culpable ya que no ha sido por causas, ha sido por causas de estrés, ha sido por causas ajenas a la situación, que no quita responsabilidad. Volvemos a lo mismo, pero sí yo lo pasé muy mal viendo cómo ocurría todo, sí. ese reconcome, esa degeneración de Dorothy, cómo veía que es que iba a dejar a su hijo en el coche y no se iba a dar cuenta, y para cuando se da cuenta ya es tarde, ya es incapaz de asimilar lo que ha hecho y se queda tres días con ese bebé muerto, sabiendo que está muerto pero no queriendo darse cuenta de que está muerto. Es muy triste, muy duro, y entiendo que mejor o peor pues decidieran traer ese muñeco a casa. La verdad que en esa situación tan desesperada entiendo que accedieran a hacer ese bebé reborn y me recuerdo a mí misma hablando de lo tal en contra que estoy de utilizar esos bebés reborn sustitutorios, ¿no? Vamos a hablar un poquito de algún detalle concreto de la serie, vamos a acabar esto porque varios detalles que quizás no sabéis. Venga. Curiosidades: el chef italiano Mark Vetri fue el encargado de enseñar a Son, al actor y a todo el reparto a hacer los platos que vemos cómo se realizan en la serie, ya que están realmente realizados y los están haciendo de verdad. El actor Toby Kebbell, el de la placenta también. El de la placenta, esos Ferrero Rocher en forma de placenta, la placenta en forma de Ferrero Rocher. Eso es. También es de verdad, así que es un pequeño detalle que hace que mucha gente sé que le daba mucha hambre ver esta serie. Y es curioso porque a mí me daba todo lo contrario, me quitaba el hambre algunos de los platos, esos experimentos que me parece muy buen detalle. A mí me gustaba verlo, pero no me pasaba como con otros programas o con otras series que me daba hambre. Aquí es que toda esta ambientación de esta serie me perturbaba en general, me inquietaba y me incomodaba más que otra cosa. 3 escenas que quiero recalcar a modo personal. Joder, 3 escenas, vamos a tope. El primer capítulo, cuando nuestro amigo Toby le estampa el muñeco contra la cuna. Luego encontramos como nuestro amigo Julian lo deja caer por la escalera y se convierte en niño de verdad. Buah. Pero en realidad sigue siendo Reborn. Yo ahí grité. Gran escena, pegamos un grito, la verdad es que sí. Y la tercera es en el capítulo número 9, por supuesto, en la comparación de esa cabeza de cerdo, esa pieza de carne que vemos cómo se va pudriendo y que nos da a entender cómo se está pudriendo el propio Jericó. Sin necesidad de enseñarlo, un recurso muy, 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 muy inteligente, muy efectivo además, porque te lo puedes imaginar por completo. Y bueno, pues ahí es donde se nota pues que en este capítulo 9 Shyamalan tuvo algo más que ver que ser simplemente el productor y el que da el visto bueno, sino que fue el que manejó un poco y llevó las riendas del desarrollo de este capítulo. Algo más que cameos de repartidor hizo Shyamalan. Eso es. Y por último quiero hablar de Francesca Gregorini, una directora que denunció a la serie Servant, denunció a Shyamalan y al señor Tony Basgayop por plagio, ya que según ella su película The Truth About Emmanuel, una película del 2013, trata el tema exactamente igual que Servant. Incluso según ella tiene escenas calcadas, que la diferencia es que está vista desde una visión masculina en vez de una visión femenina. Esto nos referimos a que como esta serie está hecha por un hombre, pues tiene la visión masculina, que es la única diferencia que hay con su película. Yo no conozco esta película, no me suena el título, no sé de qué va, ni sé qué de cierto hay en esto. Supongo que se le ha denunciado, pues algo habrá, pero bueno, igual simplemente es la idea y el desarrollo es diferente. Lo que no me cuadra nada es el tema de el punto de vista masculino y un punto de vista femenino. Perdonar, pero esta serie está hecha desde un punto de vista creo que bastante neutral, pero creo que es muy
importante el punto de vista de la madre y cómo evoluciona la madre, independientemente de que un director o una directora haya hecho la película. O sea, no por hacerlo yo como directora, mi punto de vista, mi forma de reflejar la historia va a ser de forma femenina. Y además, si tuviera que apostar por algo en esta serie, tiraría porque se centran un poquito más de cómo ha vivido la madre, ya que la madre, la propia Dorothy, es la que vivió todo en primera persona. Exactamente, pero aquí vamos, el señor... creo que es bastante neutral aquí el género. O El sea, señor es de Shyamalan, padres esto, el señor Shyamalan y Tony dijeron que no habían visto ni siquiera la película de esta señora y apoyando lo que dice Síncope, dice mucho tanto de la película de esta mujer. Si se supone que su película dio desde una visión femenina en vez de desde una visión subjetiva, objetiva o a raíz de problemas de haber investigado un poco, si lo hizo solo desde la visión de yo soy una mujer y así que puedo dar una visión como a mí me dé la gana, dice mucho y malo de su película. Y dice también mucho de por qué ha denunciado a Shyamalan y por qué ha denunciado esta serie en los momentos que nos encontramos, sobre todo con lo delicado que es hablar del género a día de hoy en el Me cine. parece muy frívolo hablar de eso, de la sustitución, de si su película trata de eso, que entiendo según que ella, sí, pero su película trata de eso, de la sustitución de un bebé que ha fallecido por un reborn y cómo lo vive esta familia. Me parece muy frívolo simplemente hablar de que es un punto de vista femenino, cuando en realidad, pues eso, como mucho lo podríamos resumir en un punto de vista familiar, cómo lo viven los padres, pero no por cómo les distingue el género, sino cómo les distingue sus personalidades y sus caracteres, independiente de que sean hombres o mujeres. Creo que la pérdida es igual de importante para los dos. Así que podríamos pasarnos aquí el día hablando de Servan, porque son 10 capítulos, Bueno. va a haber 60. Puntuación a Servan. Un 8,5, un 8,5 bien grande. Simplemente un 8,5 porque sí que es verdad que ha habido... Me ha gustado todo la serie, todos los capítulos, pero siendo sincero ha habido... Ese final no te convenció. Ha habido un punto muy álgido en el noveno y aunque el 10º tendría que ser como ha sido, con un desenlace cerrado, con esa historia, a mí me ha quedado pobre y quizá demasiado rápido. Como digo, me ha faltado Dorothy. ¿Sabes qué pasa? Que es que el noveno capítulo es muy intenso. Es que es muy intenso. Y como es tan intenso, el 10º no podía ser ni No, era igual imposible. y mucho menos superior. Era imposible. Creo que el clímax fue en el capítulo 9 y el 10 ha sido un poco pues para cerrar tranquilamente y con perspectiva la historia. A mí sí que me ha gustado, sí que, hombre, me hubiera gustado encontrar una intensidad tan fuerte como en el 9, pero hay que ser realistas y para cerrar las cosas con coherencia, pues a veces hay que sacrificar otras. Le voy a dar seguramente el top 5 de este año, seguro que está Servan, dudo que haya muchas series que puedan superar a esta. Así que si no tienes nada más que añadir, pues sí, yo eso te iba a decir, yo como a mí bueno, nunca contesta, no hace falta. Como a mí nunca me preguntan la nota que pongo y despiden antes de que... Porque no necesitas Mira, mi aprobación para poder hablar. ¿Sabes para qué hago esto? Para que alguien en los comentarios pues salga ahí en mi defensa. Sí, y diga que no me dejas hablar y todas estas cosas. Te corto, me río de ti cuando das reseñas. Sí. Si le vacilo yo más que tú a mí. Bueno, las chorradas estas. Entonces era para provocar un poco eso. A mí me ha gustado mucho esta serie. Para mí es un 10. Un 10. Con dos huevos. ¿Para qué me voy a andar con un 9, un 9,5? No, para mí es un 10. Ha sido completamente redonda en todo. Incluso en la duración de los capítulos. Eso ha sido maravilloso, la verdad es que sí. Era muy muy vale, venga. Con mucho ritmo, muy dinámico. Uno, otro. Y en cualquier momento, pum, podías ver Servan. Ha sido maravilloso. Me estás rayando, 9,2. Ya está. Le subo 9,2. Más de un 9 tiene que tener 9,2. Pero que sepáis que si seguimos hablando llega al 10. Sí, yo sí sigo, lo subo demasiado. Así que muchas gracias a todos los Patreons que habéis llegado nuevos. Una cosa, Rotten, sabemos, no tiene fecha de estreno. No. Vale, pues habrá que estar pendientes. Así que muchas gracias a los nuevos Patreons que habéis llegado un montón, tanto Patreons como miembros. De verdad que desde aquí muchísimas gracias. No podemos abarcar todo el agradecimiento que os daríamos a día de hoy con lo simple que podemos abarcar. Simplemente gracias, de verdad que me lío y no sé ni qué deciros. Muchas gracias a los nuevos subs por los comentarios tan geniales que nos dejáis en todos los vídeos. Es increíble, de verdad, el apoyo que nos dais es brutal. Mola un montón, la verdad. Siempre pesa más lo bueno, tanto por calidad como por cantidad, que lo malo. Y nada, yo solamente quiero que nos contéis un poco qué os ha parecido este final de temporada, si creéis como nosotros que van a tirar por otros derroteros pero conservando a ciertos protagonistas, y en general un poco qué os ha parecido esta historia que nos ha contado Shyamalan con ese bebé reborn que aparecía ahí en las sombras, en la cabecera, que a mí me daba un miedo que para qué el Jericó ahí. Y bueno, pues eso, en realidad, ¿qué os ha parecido esta serie? Y no me quiero olvidar de los subs de siempre, que también siempre nos dejáis comentarios muy buenos. Y dicho esto, gracias Síncope. Como siempre a ti, Roten. Gracias Job y gracias Shyamalan por todo. Nos vemos en Servan temporada 2. Agur.
Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado.